Llegar aquí no lo aguanta, o sea, lo aguanta muy poca gente. No es para todo el mundo esto, no es para todo el mundo. Las empresas de fondeo es un antes y después en esta industria, creo. El riesgo personal es mucho menor. Muy buenas, estamos aquí en las cápsulas de UProfit. Traemos un trader rentable que ha retirado más de $20,000 con UProfit. Tenemos a Ernest Enríquez de España. ¿Qué tal, Ernest? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, en general hay una comunidad grande de traders de futuros en España, especialmente en Cataluña, nos hemos dado cuenta. Entonces, nada, cuéntanos un poquito más cómo llegaste tú al trading de futuros. Llegué como creo que como mucha gente que llega con muchas ilusiones y entra con todo. Entra con todo y luego se da cuenta que es mucho más difícil de lo que pensaba. Y nada, o sea, yo entré con mi capital y a través de un conocido habló de UProfit y realmente las empresas de fondeo es un antes y después en esta industria, creo, ¿vale? O sea, me hubiera gustado conoceros antes, esta es la verdad. Interesante es como esto que dices, porque ¿por qué te parece que ha sido como un antes y un después? Como que tuviste una etapa que pasaste por un broker o cómo fue tu proceso? Claro. Es que, bueno, una empresa de fondeo te reduce mucho el riesgo que asumes. El mercado es el mismo para broker o para empresa de fondeo, ¿vale? Pero si lo haces a través de una empresa de fondeo, el riesgo personal es mucho menor. Sí, totalmente. Pero sí, lo que dices es muy cierto, como el proceso normal, quizás que era un poco lo que sucedía antes, que uno debía ir a abrir una cuenta con un broker, arriesgar el capital propio y en el trading es una actividad de alto riesgo. Las probabilidades dependen de la estrategia o naturalmente que use el trader, ¿no? Pero si el trader no tiene una ventaja, joder, estadística delante del mercado, la probabilidad es que pierda. Entonces, al principio, cuando uno iba a hacer trading con su propio capital, hasta que ajustaba ciertas cosas, porque siempre es diferente hacer como demo, cuando uno practicaba en cuentas en demo y luego en vivo, que ir en vivo. Así que sí, obviamente, lo que dices tú, le baja muchísimo el riesgo al trader y crees que esto quizás, el haberte sentido como que, ok, ya no siento que esto sea, creo que si mi riesgo baja, te sientes como más tranquilo a la hora de operar. Es importantísimo. Vuelvo a decir, o sea, hay un antes y un después en la industria con las empresas de fondeo, para mí, por el tema del riesgo que asume el trader. De entrada todos, cuando empiezan, no sabemos lo que hacemos. Saber qué se hace se tarda mucho, ¿vale? Y no es lo mismo estar con empresas que con tu capital. O sea, no hay color. Y volviendo un poco al pasado, ¿cómo aprendiste tú a hacer lo que haces? Porque naturalmente tienes como una estrategia que logras ganarle al mercado de forma consistente. ¿Dónde aprendiste a hacer esto que haces? ¿O cómo lo aprendiste? Pues a base de cicatrices. Lo que descubrí es que el gráfico hay dos ejes. Hay el precio y el tiempo. Empecé a mejorar cuando di importancia al tiempo, no al precio. Para mí el tiempo es lo es todo. ¿Vale? Yo tengo la suerte que estoy en Europa y puedo ver Asia, puedo ver Europa y América. Y lo más importante para intraday es el tiempo, no el precio. Yo no soy un inversionista. A mí el precio al final me da igual. Yo puedo comprar en máximos o vender en mínimos de ese día. Lo importante es la hora en la que estoy, ¿vale? Y la hora es, por ejemplo, precio de apertura London, precio de apertura New York, ¿vale? Precio de cierre, que no importa el número, importa la hora, o sea, el eje de abajo. Y a partir de aquí he desarrollado mi forma de proceder. Por ejemplo, no sé qué hora es en Nueva York, pero aquí en Barcelona, las 6:30 de la tarde, ¿vale? Que es el lunch time en Nueva York, las 6:30 es muy importante. En general, a las 6:30 se puede dar un pico de corrección del movimiento que se está dando en Nueva York. ¿Por qué? No lo sé por qué. ¿Funciona siempre? No funciona siempre. Pero igual que 10 minutos antes de cerrar Nueva York, hay como la hora bruja, que ahí hay otra cosa. O sea, lo que importa es el tiempo.
como en la vida, lo que importa es el tiempo, no el precio. Bueno, nada, es como un poco como contraintuitivo la forma de tu estrategia, porque lo normal, digamos, lo común es mirar precio, ¿no? Es el precio. Que sí, es que claro, es que en general entramos en el mercado pensando, guau, esto es muy fácil porque solo hay una variable, el precio. Luego ya te ves que no, el precio, no sé, hay variables psicológicas, familiares, económicas, o sea, hay muchas variables. Pero nadie habla de esta de aquí, que es el tiempo. Para mí el tiempo lo es todo. El precio de apertura de cada sesión es importantísimo. Y como, por ejemplo, para ahondar un poco más en esto, que me parece muy interesante porque me parece que es bastante como contrario a lo que la mayoría de la gente quizás pueda hacer. ¿Cómo puedes tomar la información de la apertura de Londres? ¿Tú siempre operas a la misma hora o...? Tengo que mejorar mucho, ¿vale? No, yo opero, no tengo un momento, ¿vale? No tengo un momento, pero sí que hay zonas horarias donde es mejor tomar una decisión. Entonces, si puedes tomar una operación en cualquier momento del día que estás despierto y como tienes, digamos, la ventaja de estar en Europa, que puedes ver todas las sesiones, sí. ¿Qué variable? Porque en ese momento ya no tomas el tiempo como variable para entrar al mercado. ¿Qué tomas en cuenta para entrar? Por ejemplo, a ver, o sea, tú piensas que yo tengo en las pantallas, tengo todo el time frame del Nasdaq, ¿vale? Tengo 1 minuto, 2 minutos, 5, 15, ¿vale? Con medias. Tengo media de 228, ¿vale? Esto de entrada. Si tú ves que en americana se cae y reacciona en apertura de las 9 de London, ¿vale? Apertura de Londres, esto es alcista, por ejemplo. ¿Me explico? Bueno, sí, entiendo un poco. Claro que me imagino que tendrás como algún momento específico, alguna área, algún setup como para entrar. Muchas cosas tengo en la cabeza. Demasiadas. Pero bueno, me parece bastante interesante como esta forma un poco, no sé, distinta, ¿sabes? ¿No? Bueno, otra cosa del tiempo, ¿vale? Como operamos futuros, ¿vale? Hay una cosa muy curiosa, porque nosotros operamos futuros, ¿de acuerdo? Sí. Pero hay la sesión de cash. Tú tienes una sesión de cash que empieza a las 9:30 de Nueva York, ¿vale? O sea, tienes como 2 sesiones sobrepuestas, ¿de acuerdo? Vale. Hay gaps de cash. ¿Te refieres como huecos de liquidez? No. O sea, a las 10 de la noche, hora España, cierra Nueva York. Cierra cash Nueva York. Y luego vuelve a abrir a las 3:30. Ahí hay un gap. ¿Me explico? Sí. Aunque en el futuro no hay un gap. O sea, en el futuro solo vemos los gaps del fin de semana. Pero cuando un gap en el precio. Un gap, una diferencia entre el cierre y la apertura. Pero cuando sucede. Contado. Horario Nueva York. ¿Vale? Una cosa es cash y la otra es el futuro. ¿Te refieres al horario de Nueva York como de sesión en sesión, que sería desde las 9:30 de Nueva York hasta el cierre y hasta las 9:30? Vale. Eso es con cash. Y luego hay el futuro. La sesión solamente americana. Claro. Vale, pues ahí se generan gaps. ¿Por qué? Por el tiempo. Sí, claro, porque viene la sesión asiática y claro, la americana está cerrada. Pues esos gaps que se generan por el tiempo, da igual el precio, pues eso es muy importante, por ejemplo. ¿Has sabido tú interpretar esto? Porque quizás no es tan como común tener yo lo que hago ahora, yo no lo he sacado de ningún lado. He sacado cosas, ¿vale? Pero yo lo que hago es mi obsesión, mi tosudez, ¿vale? Y al final, o sea, esto es muy personal, porque se puede operar de muchas formas. De muchas formas se puede operar, ¿vale? Y eso es lo que yo te quería preguntar, un poco cómo llegaste a esta forma de operar. Pues a base de estar 7 años, 13 horas al día. Claro. O sea que trading full time. Sí, full time. ¿Y operas alguna otra cosa que no sean futuros americanos? No, solo opero en Nasdaq. Solo opero en Nasdaq o con empresas de fondeo. Ok, imagino que utilizas varias.
Utilizo otras, pero Uprofit es la mejor. No, de Gracias por eso. verdad. Y mira, y otra cosa te quiero decir, creo también importante, de esta visión como distinta que tengo, ¿vale? Vale, solo opero futuros del Nasdaq, ¿vale? Es que solo existe un activo en el mercado y es la volatilidad. Solo hay volatilidad. O estás largo de volatilidad o estás corto. Me da igual que sea el Nasdaq, me da igual todo, ¿vale? Y volvemos. ¿Y la volatilidad qué es? La volatilidad es una función que depende del tiempo. Es así. ¿Vale? Hoy ¿qué ha pasado? ¿Hoy qué ha pasado? Hoy ha sido un día. ¿Qué ha pasado hoy? Muy fuerte bajista, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es esto? Volatilidad. Pero esa volatilidad no solo se debe al tiempo, también se debe ver alguna noticia externa, quizás pudo haber afectado. No, evidentemente. O sea, pero la volatilidad depende del tiempo porque se ha dado hoy. ¿Vale? Pero está latente siempre, está ahí. Claro, hay días de mayor volatilidad, días de menor volatilidad, pero... Y cuando hay volatilidad, me da igual dónde estés. Si estás comprado en un activo, vas a caer. ¿Caerás menos o más? ¿Me explico o no? Solo existe la volatilidad. Y eliges el activo más volátil que hay en futuro, que es el Nasdaq. Es que me da igual, ¿no? Elijo esto porque es lo más fácil. ¿Cuál era tu expectativa? No, mi expectativa es como estamos en un acuario. Hay un pez, que es un acuario, que come liquidez, va comiendo liquidez y en general no se sale del acuario, ¿vale? El pez no se sale del acuario, en general. Y a partir de ahí tú, ¿vale? No sé si me he explicado. Yo me perdí un poco con él. Vale. Lo quería entender, ¿sabes? Lo quiero entender, pero me costó. Bueno, hay un acuario. Hay un acuario con un pez. Sí. ¿Vale? Ya está. Pues en general, el 80% de los días el pez no sale del acuario. Ok. Y ya está. Ya te entiendo. De estas, digamos, como se pueden llamar áreas quizás, sí. donde limitamos lo que sería el acuario. Sí. Que me imagino que estas áreas vienen muy marcadas también por lo sucedido en las sesiones anteriores. Claro, evidentemente. El acuario se va desplazando, ¿vale? Claro, cuando hay... Hoy lo que ha pasado, o sea, en principio, que da igual, si no hubiera sido esto, hubiera sido otra cosa. O sea, todos sabemos que estamos en un mercado, venimos de un tiempo en que está sobreextendido al alza. Sí. Está sobreextendido, o sea, una corrección tenía que pasar, ¿vale? ¿Hoy qué ha pasado? Pues un tuit de Trump. Ah, fue un tuit de... Ah, sí, ahí. Ya empieza Donald Trump a agitar el mercado. Es que claro, o sea, las noticias, las ruedas de prensa y todo se avisan antes. Con Trump no. Y menos con el Twitter, porque... Pero yo me imagino, más allá de tu postura política, que no sé cuál será, que tener un presidente como Trump, que le gusta tuitear de repente y el mercado se pega esas buenas sacudidas y te basas mucho en la volatilidad, puede ser No. Yo no quiero volatilidad. Yo quiero que el pescado, yo quiero que el pescado no se mueva. Y si no se mueve, yo lo saco. Pero si el pescado empieza a hacer así, claro, esto se me complica. Yo no quiero volatilidad. Claro, se vuelve muy impredecible para tu estrategia, para tu estrategia y para todo el mundo. Es lo que ha pasado hoy. O sea, ¿vale? Hoy, claro, o sea, mi estrategia en general, yo tengo que tener mucho cuidado si hay noticias, earnings, ¿vale? O sea, mira, en el último 2 meses, ¿cuándo he fallado? Fallo en IPC, fallé en earnings en Nvidia y hoy he fallado con Trump, ¿vale? ¿Crees que, por ejemplo, por lo que dices, las 2 anteriores eran evitables? Porque ya se sabía que iba a haber como que iban a... Sí, eran evitables, sí. Quizás, no sé, ahora en tu estrategia a lo mejor dices, ya no opero esos días. No, es que yo tengo que mejorar mucho lo que hago.
Es que, sí, o sea, yo voy a por el top 10 anual de GoProfit. Anual. Ok. Claro, tengo que mejorar mucho. No, yo creo que por el camino que vas lo vas a lograr. Sí, ahí. Y lo que dices también es como que mejorar, creo que sí, este camino del trader es continuamente como estar mejorando y el mercado cambia mucho. Total, cada día es distinto. Es que si hubiera algo que funcionara cada día, no habría mercado, porque no sería, habría mercado. Sería un mercado eficiente, ¿no? No habría mercado. Sí. Claro. Eso sí. Esto es lo que hace que haya un mercado. Muy interesante, me parece tu forma de explicarlo y de operar, la verdad. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío como trader hasta este momento? Levantarte por la mañana cuando estás perdiendo. Levantarte por la mañana y continuar haciendo lo que no está saliendo bien. Y seguir. Este es un desafío es brutal, es un desafío brutal. O sea, la gente puede estar en un trabajo que no le gusta y cobra poco, ¿vale? Pero si estás en este mundo y no te sale, estás trabajando y no cobrando poco, estás perdiendo. Estás pagando. Claro. O sea, o sea, tienes realmente... Yo al principio como que animaba a la gente a... Hostia, esto es una oportunidad muy importante, ¿no? O sea, tenéis que intentarlo. Y ahora que llevo 7 años, o sea, yo no quiero animar a nadie a que intente esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy duro. O sea, tienes que estar muy obsesionado, te tiene que gustar mucho para hacer esto. Esto no es un camino que ahora yo retire, yo este año estoy retirando cada mes de GoProfit. Y alguien que está fuera me dice, hombre, desde tu casa, no sé qué. Llegar aquí no lo aguanta, o sea, lo aguanta muy poca gente. No es para todo el mundo esto, no es para todo el mundo. ¿Cuál sientes que es como cuando alguien entra en el trading nuevo? ¿Cuál sientes que es uno de los mayores riesgos que tiene esta actividad? Vale, ahí entramos en la importancia de las empresas de fondeo. O sea, el mayor riesgo es entrar con tu capital. Por eso la empresa de fondeo es importante. ¿Pero por qué entrar con el capital? Entrar con el capital propio es perderlo. Como todo el mundo. O sea, no hay nadie que haya entrado y haya ganado. A la primera. Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Sí, con capital propio a largo plazo es más difícil, sí. Sí, sobre todo porque siempre es poco capital con el que la gente suele entrar en futuros. Aunque sea, no depende del capital, ¿eh? Aunque sea mucho, da igual, el capital es relativo. Yo creo que depende del capital, la estrategia y lo bien ajustada que esté, ¿no? Es normal que existan meses buenos, meses con drawdowns mayores. Necesitas un capital que pueda aguantar estos periodos, tener una ventaja estadística y tener también datos, estadísticos que te lo que estáis diciendo ya es un nivel avanzado. La gente cuando entra no tiene ni idea. Es cierto, y creo que para poder llegar a ese nivel avanzado y darse cuenta de las cosas que hacen falta, que son más allá de sentarse enfrente de la pantalla y darle clic al botón, todo lo que más que hace falta, quizás en ese proceso. Lo primero que vemos es que 2 variables. Hay 200.000 variables. 200.000 variables. Y cada día lo que importa una u otra es distinto. Y venga. Y cuando no es una cosa es otra. Es una locura. Sí, hay que aprender es una locura. Hay que aprender a conocer todas estas variables y toma tiempo y sacan callos. Ahí. Lo importante es yo personalmente pienso que lo importante es no dejar que el trading se convierta en algo muy parecido a apostar. Creo que eso es peligroso. Creo que hay momentos, situaciones donde hay personas que lo pueden llevar por ahí. Y yo siento que eso, si a alguien le está pasando, eso no es el camino, no es saludable. Toca saber entender qué es lo que se está haciendo. El objetivo de entrar al trading no es ir a tirar el dinero, ¿no? Uno entra al trading porque quiere ganar dinero. Y si al cabo de cierto tiempo no lo estás logrando, creo que es inteligente parar y replantearse qué se está haciendo. Total. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, hay una línea muy fina, ¿no? Entre quien se lo toma
como una actividad profesional o como un poco apostar. Creo que esto es algo que no se habla lo suficiente a veces sobre el trading. No quiero decir que el trading sea apostar, pero podría llegar a parecerse si lo que dices tú no se lo toman como algo... Tiene semejanzas, tiene semejanzas. El mercado está hecho para que sea un 90 contra ti. No es 50-50, es un 90 contra ti. O sea que el pez dentro de la pecera no es tan pez, es más bien un tiburón. No, ni es un pez, ni es una pecera, ni... Es un bicho bastante más grande. Total. Ven acá, ¿cómo defines tú que un trader tenga éxito? ¿Y cuáles son tus metas? Digamos, ¿cuál es tu próxima meta en esta actividad del trading? Bueno, al final la meta es personal, o sea, volvemos a las variables, ¿no? A mí, yo ya te he dicho que yo no me fijo en el precio me da igual, solo me importa el tiempo, ¿vale? A partir de aquí el tiempo, ¿vale? Es el mío. Yo tengo que, ¿vale? Estar bien en ese tiempo, saber cuándo pongo, cuándo no pongo, ¿vale? Y el precio me da igual. O sea, es un camino, y esto se dice mucho, pero es un camino interior. El mercado al final no importa. ¿Y qué importa? Haber conseguido una habilidad, yo lo veo como un poco un videojuego, ¿vale? Es un videojuego. Es como un videojuego. Es un videojuego. Es un poco aburrido, ¿no? Porque está mejor jugar al Call of Duty o al FIFA, pero sí, es como un videojuego. Mire, yo me había entrenado de dos formas. Por ejemplo, una es... Mira, ahora tengo 20 minutos. En 20 minutos me da igual todo. Me da igual el análisis, me da igual todo. En 20 minutos tienes que ganar. ¿Y cómo? Pues entras y cierras en verde. Ya está. ¿Cómo? Bueno, hazlo. ¿Y esto no se parece un poco a apostar? No, es un videojuego. Es una habilidad. Es una habilidad. No es apostar, es una habilidad. Pero me estás diciendo, tengo que entrar en 20 minutos y ganar, como sea. Sí, como sea. Pero con unas herramientas que tienes y aplicas al análisis. Como sea. Otra forma de entrenamiento. Hoy voy a perder. Y voy a perder $555. Venga, hazlo. No más. 555 en pérdidas. Pues esto es un entrenamiento, ¿vale? Esa persona que está sistemáticamente perdiendo, que se tome 5 días de vacaciones, que vuelva a entrar y diga, hoy voy a perder $348. ¿Y qué pasa si... Bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Como empiece a ganar, pues bueno, que se lo plantee. Claro. Pero ¿cuál es el objetivo de hacer ese ejercicio? Conocer al pescado al que te enfrentas. El pescado tiene una forma de moverse, tal, ¿vale? Romper el concepto de quiero ganar, ¿vale? Esa avaricia. No, voy a perder y voy a perder esta cantidad. Bueno, es un ejercicio. ¿Conoces a alguien que haya entrenado con el objetivo de perder? Sí, a ti. Vale. Pero me parece muy llamativo porque no lo había escuchado antes y creo que... Sí, bueno, que sí. Y esto... Hay que entrenarse para lo que vas a vivir el día a día. ¿Cómo no te vas a entrenar para las pérdidas? El trader... O sea, lo más difícil de afrontar. Vale, bueno. Pero es que rompe los esquemas, ¿no? No, ni pérdida, ni... No, voy a perder, ya está, ¿vale? Y esto te hace pensar, Ya, tú le has dado bastantes vueltas al asunto, la verdad. Bueno. Eso es mérito para ti, la verdad que sí. Sí. Yo un sábado a las 4 de la mañana me despierto con una pesadilla porque una operación me va en contra. Estoy todo el día. El mercado cerrado y tú soñando que la operación está en contra. Sí. Este agosto no vayas a operar, te vamos a mandar unas vacaciones. Tienes que irte de vacaciones. Joder. Sí, vale. Ahí, a disfrutar la Costa Brava. Bueno, a ver, Ernest, me parece muy interesante la charla que hemos tenido, todo lo que nos has explicado el día de hoy. Creo que podemos sacar cosas muy interesantes. Pero sí, sacad lo más interesante. Yo también os doy gracias. Y nada. La franqueza con la que hablas, la verdad, la apreciamos mucho, porque así la gente también puede pues ver un poco como la realidad, ¿no? del trading.
Yo creo que sí. A ver, bueno, sí, he intentado esto, ¿vale? Yo no quiero o sea, ni aprovechar esto para no, generar comunidad y vender cursos. Yo no, ¿vale? Yo lo que digo es que esto es muy difícil. Y que gracias a las empresas como vosotros. Y yo tengo muchos amigos que van a otros lados por más baratos, ¿vale? Sí. Incluso cuando salían las ofertas de las Freedom, no lo compraban. Preferían comprar cualquier cosa antes que el Freedom Drawdown. ¿Y por qué? No, que no lo sé. No, que no. O sea, yo lo dejo ahí, ¿vale? Pero yo también a veces no lo entiendo. Yo creo que la gente prefieren comprar cuentas con trailing drawdown que estático. ¿Pero por qué? Porque valen $20 las de trailing. Y mira, y es gente que o sea, que le gusta el mercado, que se dedica a esto, vale, pues quizás sí que es por capacidad económica, pero es que yo creo que ahí hay, o sea, no conozco el mercado y yo no sé qué ventas tenéis en este tipo de cuentas, sí. Pero mi experiencia es que los traders no saben valorar el static drawdown. Yo creo que no saben lo que cambia una operativa con un drawdown estático a un drawdown trailing. Del día a la noche es totalmente diferente. Ya está. Pero como nadie pero la única forma de que ellos lo puedan tener y probar es con nosotros. Y hay gente a lo mejor que no lo ha probado nunca. No. Pues lo que te estoy diciendo. Mira, tengo conocidos que están retirando mucho y no tienen ninguna en UProfit. Y cuando sale Static no la compra. ¿Por qué? Porque es cara. El 4 de julio, que sí. Salió, ¿vale? La 150 por 300 pavos. Y yo le digo, tío, que no la compraron. Prefirieron comprar cualquier cosa. Compraron cualquier cosa antes de la 150, o sea, 5K static, no me jodas. Pues es lo más parecido a meter 5K en un broker. Es lo más parecido que hay, es cierto. No, mira, de 10 colegas que se dedican a esto, no lo compró nadie. Me preocupo porque no les estamos llegando. Nos toca llegarles de alguna forma. No. No vosotros, ni yo tampoco les llegué, porque anda que no... O sea, les machaqué esto, que no me hicieron caso. Joder. No me hicieron caso. Y con los pelos del burro en la mano, porque ya es retirado y todo. Que sí. Bueno, sí. A veces les mando el top 10. ¿Vale? Que no lo hacen. No, alucinante. Bueno, vamos a ver si el mes que viene que vamos a hacer algo un poco más novedoso, que tratamos de innovar siempre en UProfit. Desde que empezamos, se ha cambiado mucho este entorno. Sacamos las estáticas, que eso todavía no las ha podido copiar nadie más. Y el mes que Nadie. Nada, me quito el sombrero y, coño, te felicito por todo el esfuerzo que haya pagado. Voy por el top 10 anual. ¿Vais a poner top 10 anual? Yo quiero... Sí, en diciembre lo ponemos. Voy a por eso. ¿Qué lugar del top 10? No, eso ya da igual, ¿no? 10. ¿El podio? No, 10. Me conformo con el 10. Bueno, no digas que no, ¿eh? No digo que no. No tan alto, pero nada, seguro que sí lo logras. Bueno, muchas gracias. No, vale, muchas gracias a ti. Muy interesante. Bueno, nada, cualquier cosa para los próximos... Si sales en el top 10, volvemos a hablar. Venga, va. Listo. Vale, no, voy a salir, ya. No. Venga, Venga, gracias. Chao. Chao. Feliz día.